Bienvenidas, bienvenidos a una clase de Zero to Hero. El día de hoy vamos a realizar una aplicación que nos ayude a hacer reportes financieros. Y estos van a ser reportes financieros para finanzas personales en este caso, pero se pueden adaptar a cualquier tipo de reporte. Muy bien, ¿y en qué va a consistir nuestro proceso de hacer la aplicación? Bueno, nosotros vamos a necesitar pensar en un registro, qué es lo que está, de dónde va a estar alimentada y qué es lo que va a estar guardando. Entonces, ¿cómo se va a ver nuestra base de registros? Entonces tenemos que pensar en esto, en la estructura y en cómo la vamos a armar. Y otro bloque completo es los reportes. Nos gustaría de esa base poder hacer reportes. Entonces, ¿qué reportes vamos a hacer y cómo van a manipular? Pero vean, aquí es necesario porque los reportes dependen completamente del registro. Ok, perfecto. Entonces, hay esta dependencia. Entonces, tenemos que considerarlo cuando estemos programando. Y tenemos la interfaz. Entonces, ¿cómo es que el usuario va a interactuar con el registro? Aquí nosotros tenemos que poner un usuario. Y el usuario pues va a interactuar a través de la interfaz con el registro. Ok, perfecto. Y con el reporte. Muy bien, entonces así es la estructura de nuestra aplicación. Y vemos que es muy importante hacer un buen registro. ¿Cómo lo vamos a hacer? En este caso nosotros vamos a utilizar un archivo CSV. ¿Ok? ¿Qué significa CSV? Es un archivo de valores separados por comas. ¿Ok? Entonces, es realmente lo que significa. Nosotros simplemente vamos a tener un valor, va a ser como por ejemplo valor 1, y el siguiente valor le vamos a poner una coma y ya se va a saber que va a ser el valor 2, y así. Y luego, si nosotros nos vamos un renglón abajo y nosotros ponemos valores acá, va a ser un valor asociado al valor 1. Es como un Excel, van a ver que es exactamente lo mismo que un Excel, pero es la versión gratuita. Muy bien, entonces, esto no solo se puede hacer con CSV, usualmente se hace con una base de datos DB, que es para SQL, o lo pueden hacer con Excel, es XLSX, es la extensión para un Excel. ¿Ok? Y también lo puedes hacer con un TXT. Entonces, es como los diferentes archivos con los cuales lo podrías hacer, nosotros lo vamos a hacer con un CSV. Muy bien, entonces vamos a intentar hacer esto. Lo primero que voy a hacer es irme a mi escritorio, y en mi escritorio voy a abrir Git Bash. Muy bien, Git Bash me va a mandar a la ruta principal, entonces yo tengo que acceder a mi escritorio si es que ahí quiero hacer la carpeta. Entonces voy a poner cd desktop. Muy bien, ya estando en mi escritorio, lo puedo ver en la ruta amarilla. Lo que voy a hacer es crear una carpeta. Entonces voy a poner una carpeta que se va a llamar app. Vamos a poner Financial Report. Ok, tiene un nombrezote, entonces vamos a entrar a app Financial Report. Perfecto. Entonces al menos lo logramos hacer. Estamos aquí en esta aplicación, en App Financial Report. Muy bien. Entonces aquí adentro yo voy a planear una estructura para hacer mi aplicación. Lo primero que voy a hacer es crear un archivo, una carpeta que se va a llamar data. Y es donde voy a guardar mi base de datos. Muy bien. Y luego voy a crear un archivo que se va a llamar app.py. Hasta el momento es lo único que voy a hacer. Eh, perfecto. Entonces vamos a abrir esta carpeta en Visual Studio Code. Lo puedo hacer con el comando code y un punto. Perfecto. Entonces aquí adentro de data me gustaría que hubiese un archivo CSV donde pueda vincularlo. Entonces vamos a hacer eso, vamos a entrar a la carpeta data y vamos a crear un archivo que le vamos a llamar data.csv. Y aquí apareció. Perfecto. Esto también lo pude haber hecho desde acá, simplemente poniendo un nuevo archivo y su nombre, pero pues para ir mostrando Git. Muy bien, entonces aquí tenemos este archivo y aquí tenemos nuestro archivo de la aplicación. Lo que voy a hacer es crear la ruta para acceder a esta data. Entonces, ¿cuál va a ser la ruta? Vamos a ponerle aquí, vamos a hacer un diccionario que se va a llamar inputs. ¿Y qué tal si hacemos una entrada que diga data route? Muy bien. ¿Qué hacemos nosotros para llegar a data? Bien, entonces, ¿cómo vamos a escribir eso? Desde la posición en la que estamos, eso significa este punto. Desde la posición en la que estamos, entramos a la carpeta data y ahí va a estar la data. Muy bien. Entonces nosotros podríamos tener ahora otra llave que se llame data file y le ponemos el nombre del archivo, data.csv. De esta manera nosotros podríamos crear otra base de datos e iniciarla desde cero simplemente modificando este valor. Vamos a crear una función que se va a llamar read data. Ok. Y lo que va a recibir es simplemente el diccionario inputs. Ok. Muy bien. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a leer esta información, este archivo? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a utilizar una paquetería que se llama pandas. Vámonos aquí
Vamos a poner cd dos puntitos para regresarnos al nivel principal. Y vamos a poner pip install. Y vamos a poner la paquetería que queremos instalar. En este caso es pandas. Desde un momento. Y listo. Entonces nosotros ya podemos utilizar pandas. Lo que vamos a hacer es poner import pandas. Y le vamos a poner un apodo que le pone todo el mundo PD. Simplemente para no estar escribiendo pandas, solo vamos a escribir PD. Entonces, la data, vamos a utilizar una función de pandas que es read CSV, es para leer archivos CSV. ¿Y cuál es la ruta completa? ¿Cuál es la ruta completa? Es este más este. De esa manera tú puedes acceder desde este archivo hasta el archivo de datos. Entonces la ruta completa va a ser inputs, data route, más inputs, data file. ¿Ok? Y vamos a revisar la data. Perfecto. Vamos a llamarle aquí data. Vamos a poner read data de inputs. ¿Y qué les parece si lo que hacemos es simplemente... Ay, no sé por qué se hizo tanto así. ¿Qué tal si nada más ponemos print data? Solo data, sí. Muy bien. Entonces lo que estamos haciendo es, definimos una ruta, creamos una función para leer ese archivo como un CSV, lo guardamos en una variable y estamos intentando imprimir esa variable. Vamos a ver qué nos da esto como resultado. Entonces vamos a poner python app.py. Y lo que nos da es errores, porque dice no columns to parse from file. Entonces no tenemos ninguna estructura. No hay nada aquí, no está importando absolutamente nada. Para eso nosotros tenemos entonces que planear nuestra base de datos. Esta base de datos, a mí lo que me gustaría, te lo voy a poner aquí como comentario, lo que me gustaría es que esta base de datos pudiese guardar datos financieros para finanzas personales. Y algo que esto podría significar es que puede guardar registros de compras, vamos a ponerlo mejor, de ingresos y egresos. ¿Ok? Y clasificarlos por categorías. Muy bien. Entonces a mí me gustaría que eso pudiese suceder. Si yo quiero una cosa que funcione así, lo que puedo hacer es lo siguiente. Puedo crear una base de datos que el primer valor sea ID, para tener un ID único. Luego vamos a ponerle nombre. Vamos a ponerle descripción. Vamos a ponerle en inglés, mejor name, amount. Y luego pongamos date y pongamos description. Y aquí date. Antes de date pongamos category. Muy bien. Entonces tenemos estos valores. Tenemos el ID, el nombre, la cantidad, la categoría, la fecha y la descripción. Muy bien. Entonces vamos a poner un ejemplo. El valor 1. Y el nombre es, vamos a ponerle compra despensa. Y fueron 2,000 pesos. Categoría, vamos a ponerle comida. Fecha, ahorita la fecha, esto va a ser, a mí me gustaría ponerle un valorcito. Ahorita vamos a ver cómo, para que nos dé la fecha exacta. Pero vamos a ponerle simplemente 02 2025. Ok, descripción es canasta básica en supermercado. Muy bien. Entonces, si nosotros ya tenemos una base de datos que se ve así, que ya cada renglón sería una nueva observación, ¿qué pasa ahora con mi programa? ¿Funciona ya? Y sí funciona ya. Entonces yo aquí puedo ver que estoy accediendo a esta base de datos desde Python. Muy bien. Entonces hagamos algunas cosas interesantes. ¿Por qué no hacemos un pequeño archivo para agregar nuevas observaciones? Una pequeña función para agregar nuevas observaciones. Entonces vamos a poner dev, add, vamos a ponerle ¿cómo le vamos a poner? Add log, ok. Y aquí nosotros le vamos a poner la data. Excelente, y lo que voy a querer hacer es, aquí esta data, lo que me estoy dando cuenta es que está dependiendo valores. Entonces, lo que yo estoy devolviendo acá, esto lo quiero utilizar. Entonces, este es el caso perfecto para hacer una programación orientada a objetos. Lo único que yo voy a poner es class, vamos a ponerle API, vamos a llamarlo API. Vamos a hacer su función de inicialización con los inputs y que los guarde. Ok, esto no sé por qué se fue hasta acá.
Creo que porque aquí esto no debería tener esto al principio. Ahí está. Y un espacio. Perfecto. Entonces, esto de acá tiene que tener un self antes. Y es mucho mejor si nada más self data se guarda. Y esto ya no hace nada. No. Simplemente aquí lo puedo llamar a esta función. Y ya realmente ni siquiera necesita que le dé los inputs. Esto ya no es necesario. ¿Por qué? Porque los inputs ya los guardé. Entonces este va a ser self.inputs. Self.inputs. Este es self. Ahí está. Excelente. Entonces ahora sí podemos empezar a hacer cosas ya más interesantes. Por ejemplo, aquí ya no le tengo que dar la data. Aquí lo único que tendría que hacer es agregar una nueva cadena de valores. ¿Y cómo puedo hacer esto? A ver, hay varios trucos. Lo primero que tengo que hacer es obtener estos valores. ¿Ok? Entonces, la manera en la que yo lo voy a hacer es la siguiente. Yo voy a darle justamente unos values. ¿Ok? Perfecto. Entonces, antes que nada, yo tengo que obtener una función que se llama getValues. Ok. Entonces, en setValues, yo voy a crear un diccionario que se va a llamar values. Muy bien. Y luego le voy a poner values name. Va a ser igual a un input que ponga log name. Luego, para la fecha, a mí aquí realmente lo que me gustaría es no utilizar, que no me diga la fecha, que la fecha se ponga automáticamente. Creo que eso sería muy, muy bien. Entonces podemos ver rápidamente una terminal. Y aquí podría poner, vamos a ponerle Python. Para hacer tantito Python, vamos a poner import time. ¿Qué pasa si pongo time.time? Ok, time.now. Ok, time.now. Ok, busquemos rápidamente en ChatGPT cómo hacer esto. Porque estoy seguro que hay una manera de que te muestre, que te devuelve la fecha así muy bonita. Entonces vamos a poner ChatGPT. Y vamos a poner en Python with the time model how to get exact time. Nice. Ok, vamos a ver qué nos dice. Ok, time.localTime. A ver, time.localTime. ¿Lo puso junto? No, lo puso junto. Ok. Mira, aquí sí me dio 2025, 2, 2, 16. O sea, sí me está dando la hora que yo tengo. Y lo puedo formatear. Ok, pues vamos a hacer eso. Vamos a importar time. Y vamos a vernos finos. Vamos a poner que el date va a ser igual a time.localTime. Y luego la date simplemente la vamos a poner como el formatted time. Ok, ¿qué más valores tenemos? Teníamos el category, amount, category y description. Entonces vamos a ponerle values amount. Perfecto. Values category y description. Perfecto. Entonces ya lo agregamos todo el diccionario y simplemente lo regresamos. Return values. Excelente. Y entonces pues aquí ya add tu value va a ser sencillo. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es, tenemos la data. Entonces vamos a decir que n es igual a len self.data. Y lo vamos a guardar de esta manera. Vamos a ponerle aquí values id va a ser igual a n. Ahorita van a ver por qué. Y lo guardas. Muy bien. Y luego hagamos una función para guardar los datos. Hoy te explico por qué se pone eso. Pero veamos si esto funciona. ¿Ok?
Entonces, lo que nosotros nos gustaría hacer es que cuando nosotros llamemos a la función... Uy, que esto no está identado. Por alguna razón. Ahí está. Ok, cuando nosotros inicialicemos la clase, nosotros nos gustaría que lea los datos y nos gustaría que, vamos a ponerle self.addLog. Ok, vemos cómo funciona la función addLog. Entonces vamos a crear una función completita que se llame def add new log. Muy bien, ¿y qué va a hacer esta función? Pues va a llamar a dos funciones. ¿Qué va a hacer? Values, va a obtener los valores con nuestra función que pregunta estas cosas. Luego va a agregar los valores a la base y va a guardar la base de datos. Muy bien, entonces vemos si realmente funciona nuestro programa. Y aquí nada, tendríamos que cambiar en vez de addLog, add new log. Perfecto. Lo que tenemos es la clase ya escrita. Simplemente tenemos que correrla. Entonces vamos a llamarla así. Muy bien, veamos si esto funciona. Vamos acá. Python app.py. Va a decir log name. No sé por qué dice log. Nosotros pusimos que dijera log. Sí. Ok, log por el log. Ok. Me saqué de onda por un momento. Entonces vamos a ponerle renta. Amount. Vamos a ponerle 6,000. Category. Vamos a ponerle renta. Description. Vamos a poner renta mes de febrero. Y bueno, no se rompió el código. Vamos a ver nuestra base de datos. Esa es la que nos va a decir cómo van las cosas. Y perfecto. Aunque vemos un problema acá. Este es un 1. Y recordamos que se nos olvidó sumar. Porque en Python tenemos que entender que estamos contando desde 0. Entonces lo que yo intenté hacer ahí es, bueno, esta posición, como yo sé que siempre inicia en 0, que debería iniciar en 0. Como yo sé que siempre inicia en 0, pero Python cuenta 1, entonces lo pongo acá, y por eso sí se puso en el lugar correcto. Pero el número le tenía yo que sumar 1. Nada más entender como la logiquita de que Python empieza a contar desde 0, siempre tenerlo en cuenta. Entonces ya una vez que haga esto ya va a funcionar bien. Yo aquí modifiqué los datos yo mismo. Y algo que podemos ver es la date. Está bastante padre, porque nos da el día y nos da la hora. Entonces esto ya se hace de manera automática. Aquí voy a eliminar esto, poner este mismo. Perfecto. Vamos a ponerle 20 minutos antes. Ok, entonces yo ya tengo esta base de datos. Ahora bien, me gustaría que hubiese también una manera de diferenciar cuando este es positivo o negativo, ¿no? ¿Cómo sé cuándo estoy poniendo números negativos o positivos? Pues bueno, entonces lo que nosotros podemos hacer es lo siguiente. Agreguemos otro valor. Ok, agreguemos un valor nuevo. Vamos a eliminar esto. Bueno, vamos a dejarlo. Y agregamos aquí un valor antes de amount que sea type. Ok. Entonces este va a ser el tipo de gasto que es. Entonces si es un gasto, va a ser un tipo expense. Entonces vamos a ponerle expense. Expense. Muy bien. Entonces este va a ser un valor que va a estar en inglés, aunque nuestra base es en español. Pero no importa. Nosotros podremos hacer un menú para que nosotros le digamos qué tipo, o sea, darle la traducción y que simplemente se guarde el valor en el idioma. Entonces lo que nosotros vamos a hacer aquí es, después del name, vamos a ponerle values, vamos a poner type. Y el type aquí nosotros le vamos a dar dos opciones. Le vamos a poner expense y le vamos a poner income. Perfecto. Y vean lo siguiente. Aquí en amount vamos a hacer esto. If values type es igual a expense, vas a multiplicar por -1 el valor. Van a ver ahorita a qué me estoy refiriendo. Entonces, voy a poner esto de una vez en... De hecho, aquí faltó un valor, el de la compra. Vamos a poner 2000. Aquí esto tendría que ser negativo. Y es lo que van a ver. Entonces, observen esto. Yo voy a correr la aplicación. Vamos a ponerle
mensualidad, transporte. Ok, vamos a poner que es un expense. ¿Cuánto es la cantidad? Se pagó 1.500 pesos. Categoría, transporte. Descripción, tarjeta de movilidad sueca. Muy bien, y automáticamente se añade. Y observemos, ya está como negativo. Súper bien. Entonces nosotros ya podríamos estar pensando en, con una base de datos ya bien planeada como esta, pues nosotros ya podríamos estar planeando en hacer unas funciones de reporte. Entonces vamos a hacerla aquí hasta, vamos a hacerla por acá, vamos a hacer las funciones de reporte. Entonces, ¿qué tal si queremos saber un def? Vamos a calcular el calculate, vamos a poner balance, ok, self. Supongamos que el balance, ya que tenemos los datos de gastos como negativos y los gastos de ingresos como positivos, aunque no hay ninguno, vamos a poner uno rápidamente. Vamos a ponerle salario enero. Vamos a ponerle, es un income. Vamos a ponerle que fueron 15.000. Vamos a ponerle ingreso fijo. Descripción, salario enero. Vamos a ponerle GOV. Muy bien, entonces ya tenemos uno que automáticamente es positivo. Muy bien. Aquí algo que estoy viendo es que no se está agregando el tipo, el type, no lo agregamos nunca. Entonces hay que agregarlo, porque si no nos va a arruinar la basecita. Pero estoy viendo que sí. A ver. Aquí sí puso ingreso. Pero aquí no puso expense. Y no debería poner ingreso. Ingreso fijo. No, tampoco lo puso. No lo está poniendo. Vamos a solucionar eso rápido antes. Ok. Porque aquí se lo pusimos. Ok, bueno, en un momento vamos a terminar esta función. Por un momento, aquí calculate balance. Lo que realmente tenemos que hacer es hacer la suma de amount. Ok, entonces aquí lo podemos hacer muy sencillo. Vamos a ponerle balance va a ser igual a self.data, la columna amount, .sum. Ok, y aquí simplemente puedo imprimir current balance y el balance. Ok, perfecto. Pero lo que yo podría hacer, si es que esto va a crecer más, es que en vez de yo imprimir aquí mismo cuánto es el balance, yo lo regreso. Y luego simplemente hago una función extra que se llama report balance y que .self y calcule el balance y diga cuánto es, ¿no? Perfecto. Y aquí podríamos poner como un símbolo de pesos. Muy bien. Ahora, todo esto, cuando yo corra mi aplicación, yo podría automatizar que se corra así siempre. Pero no siempre voy a querer un reporte y no siempre voy a querer agregar un nuevo log. Por lo tanto, yo necesito un menú. Y vamos a hacerlo aquí. Vamos a poner def, menú, self. Entonces tú puedes poner print, justamente como lo estaba poniendo acá, add new log, perfecto, o calculate balance. Y luego puedes tener una función que se llame select menu option, que diga, justo aquí como me lo está ayudando la AI, que diga, mira, vas a tener un input que te va a permitir seleccionar una opción. Si seleccionas uno, vamos a add new log. Si seleccionas dos, vamos a hacer report balance. ¿Ok? Y else, simplemente va a decir que no y va a volver a llamar a menu option. Ok, perfecto. Entonces, lo que nosotros sí podemos hacer es aquí hacer un ciclo. Podemos hacer lo siguiente. Podemos leer la data, eso sí es importante. Podemos llamar al menú. Luego podemos llamar al select menu options. Ah, no. Select menu options. Perfecto.
Y vemos cómo se ve esto. ¿Qué quiero? Add new log o calculate balance. Vamos a poner calculate balance. Y dice el expense y me pone renta, lo cual está mal. Y menos 1500. Entonces algo ahí está mal. Ok. Y está mal en la función calculate balance. Ok, entonces algo está pasando mal cuando agregamos estos valores. Vamos a ver qué es. Y con eso se soluciona. Entonces vamos a agregar un valor. Vamos a ponerle renta. Vamos a ponerle es un expense. Amount vamos a ponerle 6000. Category renta. Y descripción le voy a poner renta ya. Muy bien, entonces lo que vemos primero es que no está agregando type. Ok, es lo que no está haciendo. Hay que solucionar esto. Entonces vamos a donde lo agrega. Aquí vemos que values sí se crea bien. Current time lo hacemos de manera muy bien. Entonces vamos a poner aquí calcular tiempo. Luego aquí tenemos los inputs. Y vemos que en efecto type sí nos lo está preguntando. Y sí lo agregamos. Pero no lo estamos agregando con mayúscula. Debería ser con minúscula. Y ese fue todo el problema. Ahí está. Porque si no, no lo va a reconocer como el título de acá. Tiene que ser el mismo. Entonces vamos a nosotros a agregarlo aquí manualmente, expense. Pero esto ya debería funcionar. A ver. Nosotros vamos a volver a correr la aplicación. Vamos a agregar un nuevo log. Vamos a poner... vamos a ponerle salario. Vamos a ponerle 15,000. Ahí lo arruiné. Que se agregue. Lo borro. Ahí tendremos que hacer un mecanismo para que pasa si ahí agregas mal algo, lo puedas borrar. Agregar un log. Salario. Income. 15,000. Categoría salario. Muy bien. Entonces se agrega solito. Y si a mí me gustaría hacer un reporte ahora sí, mi balance es 9,000. Perfecto. Entonces, de esta manera, yo puedo estar haciendo de manera muy sencilla con esta base de datos, que yo la planeé así y lo fui construyendo para que se adaptara a ella, agregando cada vez más funciones, irlas poniendo en mi menú. Simplemente cada vez que creo una nueva función, agrego una nueva línea y lo agrego a las opciones del menú y listo. Incluso yo podría hacer que este menú se viera más dinámico poniendo un ciclo while. Entonces intentar averiguar cómo poner un ciclo while por acá puede hacer que puedas utilizar la aplicación sin que se salga. Y pues irle agregando cada vez más funciones. Por ejemplo, aquí 100% hace falta una función para, vamos a ponerlo, para eliminar observaciones. También hace una falta para editar observaciones, ¿no? Y luego tal vez de mostrar cómo se van conglomerando, tal vez estadística por categoría y estadística temporal, porque tenemos la fecha, entonces podríamos hacer cosas bastante padres. Entonces son algunas ideas que le puedes ir agregando y no es tan difícil y te ayuda a entender un poco de cómo está funcionando la estructura de datos. Hay una cosa más que me gustaría explicar rapidísimo, y es que si nosotros agarramos todo esto que dice class API, lo agarramos todito, lo cortamos y nos vamos a un archivo que diga api.py y aquí lo copiamos y me parece que vamos a necesitar las bibliotecas de aquí arriba, allá. Entonces si nosotros hacemos esto, muy bien, y aquí lo único que hacemos es from API import API, nosotros tenemos un archivo de app mucho más ordenado. Vean, está súper bonito ordenado. Solamente tiene los inputs esenciales y que se llame la aplicación. Y todo el desarrollo de la API lo podemos tener en otro archivo. ¿Ok? Entonces eso hace que al final tengamos 3 archivos, pero que la aplicación funcione perfecto. Si nosotros únicamente corremos este archivo, todo va a seguir funcionando. Pues bueno, esta fue una clase de Zero to Hero. Espero les haya gustado mucho.